La madre de Tenma, también identificada como Pártita de Búho o simplemente Búho, es una entidad misteriosa vinculada a Athena. Se desconoce su clase, aunque se sabe que no está clasificada como una de los caballeros, amazonas o santies de Athena. Ella renace como humana en el siglo XVIII, siendo la madre de Tenma de Pegasos. Luego de su muerte en ese momento, fue seleccionada por Alón como una de sus guardianas de las estrellas, estando a cargo de custodiar el templo de Urano, y ella acepta este cargo con intenciones particulares. Su primera aparición fue en el capítulo 162 del manga de Lost Canvas. Y Pártita cumple años el 26 de enero y por eso tiene el signo de Acuario. Mide 1,72 metros y pesa 52 kilos, su tipo de sangre es A. En su vida como humana, Pártita fue una joven sirvienta de la familia de Pandora, esposa del espectro Ioma de Mefistófeles y madre de Tenma de Pegaso. En un momento, Ioma la abandonó, dejándola sola con la tarea de criar a Tenma. Un recuerdo de ese niño pequeño agarrando su mano está enterrado en lo profundo del corazón de Tenma. Pártita finalmente fue asesinada por los soldados esqueléticos enviados por Pandora, y en ese momento su encarnación humana tenía solo 22 años. Más tarde, en la batalla contra Hades en los malos tiempos, Ioma revela que fue revivida por el dios del inframundo. Entonces Pártita hiere gravemente a Pandora en venganza por haber sido asesinada. El búho se revela a Tenma con una armadura similar con un Sapuris, como el espectro guardián del templo de Urano. Sin embargo, la Sapuris de búho no tiene una clasificación, la prenda en sí es la personificación de la compañera de Athena, la búho de la sabiduría. No forma parte oficialmente de ningún conjunto de vestuario, por lo que no puede clasificarse ni como Sapuris ni como armadura. Tenma se niega con todas sus fuerzas a luchar contra su madre. No mostró ninguna reacción a los ataques iniciales provenientes de ella. Sin embargo, Pártita revela el deseo de crear una nueva humanidad con Ioma, usando el alma de Tenma, quien incluso después de eso todavía se niega a luchar. Pártita no se conmueve con las lágrimas de su hijo y, a punto de matarlo, es sorprendida por una descarga eléctrica. Pandora había salvado involuntariamente la vida de Tenma e incluso herida, se enfrenta a Pártita pero termina derrotada rápidamente, quedando en un estado aún más crítico y es Tenma quien esta vez la salva de la muerte. El Pegasus libera las alas de su armadura para ganar mayor agilidad, pero Pártita no se impresiona con esto y vuelve a atacar. Esta vez dando un fuerte golpe en el pecho de Tenma. El dolor de ser atacado por su propia madre hizo que la energía cosmo de Tenma alcanzara el séptimo sentido, y luego asombrada, Pártita es testigo de cómo la armadura de Pegaso de su hijo adquiere un tono dorado, debido a la sangre donada por el caballero Asmita de Virgo, que se activó en ella. A pesar de esto, Pártita sigue despreciando la habilidad de Tenma, que jura que ganará. Los dos chocan, esta vez resultando en daños a Pártita que tiene su Sapuris parcialmente destruido. Mientras tanto, Pandora observa a los dos pelear, sintiendo el calor del cosmos de Tenma. Es en este momento cuando surge la duda sobre la verdadera identidad de Pártita, ya que no hay ningún espectro caballero de búho. Ajena a los pensamientos de Pandora, la lucha entre madre e hijo llega a su clímax, con Pártita destrozando la armadura de Pegasos revitalizada. Tenma paralizado queda a merced de Pártita, quien comienza a extraerle el alma, sacándola de su cuerpo. El alma de Tenma toma la forma de un Pegaso, sin embargo, el alma no se queda con la Pártita por mucho tiempo, regresando al cuerpo del caballero. Su energía cosmo vuelve a crecer, estimulando los restos de la armadura de Pegasos para reconstruirse en una nueva forma. Una nueva armadura cubre a Tenma, siendo señalada por Pártita como un traje divino, algo cercano al que usaban los 12 dioses del Olimpo. Pártita luego se revela satisfecha por el nuevo poder desarrollado por su hijo Tenma, prometiendo matarlo además de tomar su alma. Con el corazón hundido, Tenma hace lo que hace falta. Los meteoros Pegasos son indefendibles y Pártita termina herida de muerte, reviviendo el momento de su muerte, cuando Ioma se llevó a Tenma. El caballero de Pegaso ve a la intimidad de su madre, imaginando un escenario en el que Pártita es el emisario de Athena antes de que ambos se reencarnen como humanos. La búho, sabiendo del plan de la diosa de reencarnarse como humana con el Pegasos, jura que él también hará lo mismo y cuidará el alma del caballero en las próximas encarnaciones. Finalmente se revela la verdad. Pártita se disfrazó como uno de los espectros de Hades para estimular el potencial de Tenma y otorgarle la armadura divina de Pegaso.
cumpliendo la promesa que hizo como emisaria de Atena mucho antes de encarnar en la Tierra. Y como curiosidad, hablemos un poco de la búho. El símbolo de la diosa griega de la sabiduría Atena es un búho del género Ateni, también considerado el símbolo de la filosofía. El término búho es la denominación común de las aves estrigiformes de la familia Titonidae y Estrigidae. En el Amazonas algunas especies también son llamadas murucututu. Estas aves tienen hábitos nocturnos y vuelos silenciosos debido a la estructura de sus plumas, alimentándose de pequeños mamíferos y principalmente de roedores y murciélagos, insectos e incluso arañas. Se tragan la comida entera y luego vomitan gránulos con cabello y fragmentos de huesos. Los búhos bebés también pueden ser presa de otros depredadores, como el halcón. Y los búhos pueden girar la cabeza y el cuello hasta 270 grados en cualquier dirección. Y a pesar del tamaño de sus ojos, no pueden mover los globos oculares. Yoma de Mefistopheles es la estrella celestial del liderazgo. Es uno de los personajes de la serie de Saint Seiya The Lost Canvas, historia que narra una versión de la Guerra Santa entre Hades y Atena que tuvo lugar a mediados del siglo XVIII. Es el padre de Tenma de Pegaso y uno de los grandes organizadores de la Guerra Santa de este siglo. Manipular varios aspectos de la historia para satisfacer tus propios deseos. De hecho, es la reencarnación de Kairos, el hermano menor de Cronos, que fue borrado de la historia y obligado a reencarnarse como humano. Hablando un poco del origen de su nombre, Yoma significa caballo de las tinieblas en japonés. La elección del nombre podría haberse hecho para relacionarlo con su hijo Tenma, que significa caballo celestial, haciendo así una clara referencia a la constelación de Pegaso. Yoma nació como humano en Japón y tiene 32 años, y su cumpleaños es el 31 de diciembre, con el signo zodiacal de Capricornio. Su altura es de 1,80 m, pesa 76 kilogramos, es de tipo sanguíneo B. En resumen, Yoma es como una versión adulta de Tenma, comparte un parecido físico con el caballero de Pegaso, solo que mayor y con barba sin afeitar. A diferencia de otros espectros que suelen llevar los apuris en combate, Yoma viste un traje de smoking arrugado, que siempre parece moverse de forma independiente, como si tuviera vida propia. También tiene sombrero de copa, pero cuando la situación en batalla parece grave, revela sus apuris, pero aún conserva su sombrero de copa. Como anfitrión de Kairos el dios en el tiempo, sus ojos cambian de color, volviéndose magenta con un iris amarillento y sus dientes se vuelven puntiagudos. Exteriormente se presenta como un bromista, hablando y actuando de forma relajada, como un auténtico bufón de la corte. Pero no pasa mucho tiempo hasta que se le cae la máscara y revela exactamente quién es, un asesino psicópata, cruel, sádico, maníaco, depravado, loco y manipulador, al que no le importa nada ni nadie más que él mismo. Yoma es extremadamente inteligente, e incluso podría considerarse un genio, ya que manipuló a varios personajes astutos, como Pandora y Aspros, tanto para divertirse como para llevar a cabo sus planes. Comúnmente se refiere a la vida como un teatro, hablando como si estuviera actuando y haciendo referencias a Shakespeare. De hecho, el espectro es tan bueno a la hora de obligar a otros a hacer lo que quiere que no ve a las personas como seres humanos, sino más bien como juguetes. Personajes de un espectáculo creado únicamente para su disfrute personal. Yoma, un hombre tranquilo, confiado y travieso, no tiene empatía hacia ningún otro individuo, como parecía indiferente ante las desgracias que causaba en la vida de Aspros. Tenía un sentido del humor muy sádico, ya que torturó mentalmente a Tenma y Sasha, haciéndolos dudar de su papel en la Guerra Santa. También era un pervertido, como cuando aparece manoseando los pechos de Pandora en una ocasión. En el pasado, Yoma nació y creció en Japón como humano en la era del shogunato. Desde muy joven demostró rasgos de violencia y facilidad para matar. Finalmente, sintió que su estrella maligna se despertaba y decidió emprender un viaje, sintiéndose asfixiado y aburrido por la guerra interminable en su tierra natal. Viajando en un barco, una noche observó el cielo nocturno. Notó un cometa que cruzaba la oscuridad desde la constelación de Pegaso. El alma del legendario caballero de bronce, que estaba a punto de reencarnarse en el mundo de los vivos. Yoma definió su ruta de viaje, basándose en la trayectoria del cometa para poder seguirlo. Durante su viaje Yoma visitó el santuario, buscando saber si ya existía un caballero de Pegaso, encontrando así al joven Aspros en un campo de entrenamiento.
Yoma preguntó directamente qué quería saber y le dijeron que el caballero de Pegaso aún no había sido elegido. Mostrando ligera indiferencia ante la respuesta, el espectro comentó que había visto a un joven solitario, muy parecido a Aspro. Informó que fue su hermano, llamado Defteros, a quien no le permitieron asistir al entrenamiento. Yoma se concentró en provocar a Aspros, señalando que el significado del nombre Defteros o Déteros significaba segundo, y el segundo eventualmente intentaría ocupar el lugar del primero. El joven Aspros se mostró escéptico al principio y protestó furiosamente contra los argumentos de Yoma, que aquel a quien protegía, la sombra que lo observaba e imitaba, terminara queriendo su lugar bajo el sol. Yoma le mostró a Aspros que Defteros ya tenía una fuerza comparable a la de su hermano, y aprovechando la distracción del niño, lanzó sobre él una influencia maligna que corrompería su alma. Saliendo entonces, el cometa llevó a Yoma al castillo de Reinstein, en Alemania, el lugar donde se suponía que se reunirían las estrellas malignas que estaban despertando. Allí conoció a Partida, en quien pudo reconocer la presencia del alma de Pegaso, a quien perseguía. Yoma se convirtió en sirviente de los dueños del castillo, que eran de la familia de Pandora. Algún tiempo después, tuvo un hijo con Partita, llamado Tenma. Poco después del nacimiento del niño, Pandora les dijo a Yoma y Partita que su madre también tendría un hijo, que nacería el día de Navidad, y ambos parecían felices y ansiosos. Muchos años después Yoma aparece en los templos malvados de Alone, mientras se enfrentaba a Aspros de Géminis, siendo recibido con fría sorpresa por el joven. Al ver a Aspros, Yoma expresó su sorpresa al ver que ya era un hombre adulto, e hizo que el caballero recordara el momento pasado en el que los dos se conocieron, hace 16 años. Al darse cuenta de que su propio cambio de personalidad y comportamiento se produjo debido a la influencia de Yoma, Aspros se enfureció. Exigió saber los motivos que llevaron al espectro a interferir en su vida. Yoma comentó que él era del tipo que simplemente observaba detrás de escena, y que simplemente quería presenciar la tragedia que se convertiría en la vida de los dos gemelos. Cuando Aspros se movió para atacar, Yoma rápidamente contraatacó con su golpe, el cuarto maravilloso, terminando así esa pelea. Cuando el espectro comentó que era hora del acto principal, Alone le advirtió que Tenma y Sasha eran sus objetivos particulares y que nadie más que él debía matarlos, comentando que realmente sería una pena tener que matar al hijo del que estaba tan orgulloso. Yoma se propuso interceptar al grupo de Atena al comienzo de Lost Canvas, exactamente en el templo de Mercurio. Esperando en la oscuridad dentro del templo, Yoma activó su habilidad de manipulación del tiempo tan pronto como el grupo enemigo entró, paralizando acción de Aries y Regulus de Leo, mientras Tenma permanecía libre de moverse. Y Sasha, hasta entonces inconsciente, también despertó sin heridas. Cuando los dos preguntaron qué había sucedido, un foco los iluminó. Yoma surgió de las sombras, creando versos sobre el tiempo y abrazando a Tenma, diciendo que era un placer ver a su hijo que era tan querido. Perturbado por la revelación, Tenma recordó su pasado junto a su madre, como vagabundos. Al darse cuenta de que no había ningún padre alrededor, furioso, pateó a Yoma, afirmando que su padre murió después de abandonar Partita y exigiendo que el espectro dejara de jugar y mostrara su verdadero rostro. Yoma se levantó con calma y dijo que Tenma le recordaba mucho a su madre. A través del humo de su cigarrillo, el espectro le mostró a su hijo imágenes del pasado, desde su juventud hasta cuando aún era un bebé, poco antes de la llegada del alma de Hades al mundo de los vivos, revelando también que él fue quien robó el alma de Hades y la colocó en el cuerpo de su receptáculo, el niño Alone. Él fue quien planeó todo para que Alone, Tenma y Sasha crecieran juntos en la infancia. Sin embargo, Yoma solo muestra definitivamente su verdadera forma de Dios Kairos cuando se enfrenta nuevamente a Aspros de Géminis, después de ser golpeado por su explosión galáctica y de que su cuerpo fuera destruido. Sin embargo, siguió luchando como si nada hubiera pasado. Le cuenta a Aspros su objetivo, que era vengarse de Cronos, su hermano mayor, y que la próxima vez dejaría que el hermano menor fuera el privilegiado y el mayor condenado, haciendo lo contrario que con Aspros y su hermano gemelo. Finalmente intenta matar a Aspros, inmovilizándolo y atravesando su cuerpo, con lo que se suponía era una manecilla de reloj gigante detrás de Kairos. Sin embargo, recibe al Satán Imperial. Pensando que el golpe no funcionaría contra un dios, se ríe de Aspros. Sin embargo, de hecho, queda atrapado en la estafa.
Furious Yoma le pone fin definitivamente a Aspros con su Royal Marvelous. Sin embargo, Aspros persiste diciendo que al menos lo llevaría consigo, sacando el rosario de Asmita y envolviéndolo alrededor del cuerpo de Yoma, luego arrojándolo a la hiperdimensión que se abrió. A pesar de ser tan poderoso como un dios verdadero, Yoma no tenía un cuerpo divino, y en la dimensión solo se permitía el paso de los dioses. Luego, Aspros lo sella, diciendo que simplemente se iría, después de pagar y arrepentirse de todos sus pecados. Yoma finalmente llora por Partita, solo lamentando lo que le hizo. Y como curiosidad, hablemos del Sapuris de Mefistófeles. Mefisto es un personaje satánico de la Edad Media, conocido como una de las encarnaciones del mal. Mefistófeles, aliado de Lucifer para capturar las almas de personas inocentes, es un personaje clave en todas las versiones de Fausto. El más popular de ellos es el del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. En la historia, Mefistófeles se le aparece al doctor Fausto, un viejo científico, cansado de la vida y frustrado por no tener conocimientos tan vastos como le gustaría tener, y decide entregarle su alma, a cambio de alcanzar el máximo grado de sabiduría, rejuvenecer y obtener también el amor de una bella doncella. En otras curiosidades, como el personaje de Lost Canvas, la situación de Yoma es especial, porque aunque es la reencarnación de un dios, su cuerpo humano es su sello, lo que lo hace dependiente de la existencia terrenal de Hades. El nivel de sus poderes como espectro humano es similar al nivel de los 3 jueces del infierno y también al Kagao de Venu. Sus habilidades divinas provienen del alma del dios sellada dentro de él, no de él mismo. Kairos nunca antes había podido manifestarse, porque su sentencia es reencarnar en humanos. Pudo manifestarse en esta situación, porque el ser humano en quien reencarnó estaba destinado a tener un cosmos poderoso, convirtiéndose así en uno de los espectros del Hades. Como habilidades, Yoma tiene la maravillosa habitación llamada Marvelous Room. Con un simple gesto de su mano, Yoma crea una grieta espacial, pudiendo así distorsionar a su enemigo en partículas subatómicas, las unidades más pequeñas de cualquier entidad física. Rebobinado biológico o Bao Rewind, técnica utilizada en el capítulo 208 del manga, la cual consiste en la regresión biológica del individuo afectado. Esta vez a través de una grieta dimensional, al levantar un brazo y señalar con el dedo índice hacia arriba, Yoma rebobina una de las cantidades físicas inherentes al ser humano, en este caso el tiempo, pronto haciendo que tu enemigo regrese a sus orígenes biológicos y básicos. Por lo tanto, antes de la etapa fetal, conservando solo su armadura como remanente. Si se le priva de controlar el tiempo alrededor de su objetivo, aún puede manipular el tiempo del reloj biológico en el cuerpo de su enemigo para evitar esta desventaja. La técnica simplemente no funciona si tu oponente es inmune al paso del tiempo. Real Marvel o Real Marvelous, considerada su técnica ofensiva más fuerte, es una versión más poderosa de Marvelous Room, quizás la técnica más poderosa de Yoma. El espectro genera varios vórtices negros de composición descendente, probablemente energía pura del cosmos oscuro de Kairos, que atrapan al oponente en un remolino y lo pulverizan mientras su cuerpo es destrozado. La energía del ataque puede intensificarse si se concentra constantemente, aplastando todo lo que toca. La fuerza del impacto de la técnica es tan violenta que dañó gravemente la armaduración de Aries y arrancó el brazo derecho de Aspros de Géminis, dejando a ambos gravemente heridos en el proceso. Rebobinar el mundo o World Rewind, una versión a gran escala del rebobinado biológico, capaz de cubrir una región del tamaño del santuario de Atena. Una vez que ha erigido su barrera temporal, Kairos desata una gigantesca agitación de corrientes temporales, lo cual, además de hacer retroceder el tiempo de sus víctimas hasta que nunca nacieron, también afecta las construcciones y edificios existentes, donde se ubica, destruyéndolos hasta convertirlos en polvo. Las únicas formas de escapar de este ataque son teletransportarse a otra dimensión o destruir la barrera temporal. Bueno chicos, voy a hacer un video parte 2 de la historia de Yoma, o mejor dicho, voy a hacer un video hablando de su historia como Kairos, el dios del tiempo. ¿Alguna vez has sentido todo el poder del cosmos?